Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y hoy con un invitado muy importante. Él es el doctor Ricardo Martínez, que es jefe de nefrología del Hospital Churruca Vizca. Y con él hablaremos qué es ser nefrólogo, qué nefropatías hay y mucho más. Hola Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Hola Maite, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Para comenzar a dar algún concepto, de la nefrología es una especialidad clínica que atiende todos los problemas y enfermedades vinculadas a la función renal, a los riñones, sobre todo desde el punto de vista clínico, es decir, las enfermedades propias del riñón primarias, las enfermedades secundarias del riñón, las enfermedades metabólicas y enfermedades muy prevalentes que son sistémicas y que traen consecuencias tanto cardiovasculares como en la función renal en muchas ocasiones, como es la diabetes y la hipertensión arterial. Vos dijiste que el riñón en realidad cumple muchísimas funciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace en nuestro organismo el riñón? Y el riñón tiene funciones, digamos, exócrinas y endócrinas. Tiene una función depurativa de la eliminación de los metabolitos de las proteínas y en general. Tiene el manejo del agua, es decir, una función concentración dilución que permite que el organismo esté con el estado de hidratación que corresponde cuando el riñón funciona bien, que es el manejo de los líquidos a través del volumen de diuresis. Es decir que, por ejemplo, si uno se le empiezan a hinchar las pies, las manos, etcétera, puede sospechar que también puede tener algún problema renal. Puede ser un síntoma de enfermedad renal, que hay de muchos tipos. Tiene además el riñón funciones endócrinas muy importantes en el equilibrio del medio interno, en el control de la hipertensión arterial, en el desarrollo de la eritropoyesis. Es decir, lo que favorece la formación de los glóbulos rojos. Exacto, con la hormona eritropoyetina. Yo hago traducción, ¿viste? Porque como está para la audiencia, entonces tratamos, perdóname que te interrumpí. No, al contrario, está bien. Sí, la producción de glóbulos rojos, que tiene un estímulo hormonal que es la eritropoyetina, que se produce fundamentalmente en riñón. Es decir, que tiene una función muy compleja y que tiene que ver con el resto de los sistemas del organismo, ¿no es cierto? Todo nuestro organismo está interrelacionado y el riñón tiene una función muy importante. Exacto. ¿Y cómo podemos ayudar a cuidar a nuestro riñón? Sí. Bueno, hay temas que tienen que ver, como en general, con la enfermedad cardiovascular, con la vida saludable, es decir, la nutrición saludable, la buena hidratación, la toma de líquidos. ¿Es cierto esto de los 2 litros? ¿Cuánto es? ¿2, 3? No es una medida exacta, porque dependerá de la temperatura, el momento. No es lo mismo cuando uno pierde mucho líquido por transpiración, en el verano, en donde se tiene que hidratar más, que en el invierno. Los 2 litros es una cifra aproximada de necesidad del organismo para su funcionamiento metabólico habitual. Pero puede ser variable. Claro, por ejemplo, que está en insuficiencia renal, no es conveniente que tome tanto el... Ahí la cosa cambia, claro. Hay que ver que está bien. Como vos decís, hay que regularlo. Claro. Sí. Después dijiste que la hipertensión también es un factor de riesgo que puede perturbar nuestro riñón, es decir que tendríamos que hacer todas medidas de prevención. Exacto. El riñón en la hipertensión arterial a veces actúa como factor de hipertensión arterial, lo que es la hipertensión secundaria a la enfermedad renal, pero la hipertensión esencial, la hipertensión habitual de tanta frecuencia en la población nuestra, puede traer consecuencias en la función renal. Obviamente el mejor cuidado para eso es el buen control de la hipertensión arterial. Pero también la persona que tiene hipertensión arterial, que muchas veces lo desconoce, no lo sabe porque no tiene controles, porque suele ser silente. Claro, el enemigo silencioso. El enemigo silencioso. Por eso es importante el control médico, el control médico, digamos, de la hipertensión arterial y el control por análisis, para ver, así como uno se controla la glucemia, para ver
si tiene alguna alteración que pueda estar indicando la presencia de una enfermedad, una diabetes tipo 2. En el paciente hipertenso es muy importante ver el análisis de orina, que no haya alteración en la orina, el análisis de sangre para ver la función renal con análisis propios que expresan la función renal que debe ser normal, o si tiene alguna alteración de qué grado es, y la prevención de la progresión de la enfermedad renal. Está bien, es decir, que vos dijiste factores como la hipertensión, la diabetes y, por ejemplo, las infecciones urinarias pueden producir alteraciones renales posteriores, porque, por ejemplo, en los chicos es una de las causas más importantes de insuficiencia renal. Entonces, ¿en los adultos pasa lo mismo? No, en general no. Puede suceder, hay una variedad, digamos, de situaciones de distinta gravedad en lo que es infección urinaria, las infecciones, las pielonefritis agudas, en algún caso severas, podrían tener, o repetidamente podrían tener alguna incidencia en algún deterioro de la función renal, pero mayormente no. Mayormente la infección urinaria del adulto, de la mujer en las distintas etapas de la vida, del hombre en general en la etapa posterior a los 50, 60 años, a veces vinculado con enfermedad prostática, salvo que esto, digamos, produzca otra consecuencia que secundariamente afecte la función renal. Pero en general la infección urinaria no es el mayor factor de enfermedad renal crónica en términos de insuficiencia renal. ¿Y qué síntomas te tienen que hacer sospechar una infección urinaria? ¿Son distintos en el hombre y en la mujer? No, los síntomas básicos son lo que llamamos disuria, es decir, el disconfort al orinar, que puede ser como ardor miccional, a veces como dolor miccional. Eso son síntomas en general de lo que hablamos de infección urinaria baja, es decir, de cistitis, uretritis, infección urinaria baja, que mayormente la sintomatología es la disuria. Puede haber otros síntomas, algún dolor, en algún caso puede haber fiebre, pero no es lo más común. Y en la infección urinaria alta, sí, la pielonefritis ya es un cuadro de sintomatología más importante, que en general cursa con fiebre, puede tener dolor lumbar, a veces puede provocar incluso vómitos, puede provocar un cuadro, digamos, de diagnóstico diferencial de otros casos de abdomen agudo. Claro, o sepsis también. O sepsis también puede ser, digamos, la infección urinaria alta en general, es decir, cuando se comprometen los riñones, el parénquima renal, el tejido renal, puede tener distintos grados de gravedad. La mayoría de los casos se evoluciona bien, se trata, pero puede haber casos que requieran internación, medicación endovenosa, porque hay distintos grados de severidad de la insuficiencia renal alta. La insuficiencia renal baja, como la cistitis, o la prostatitis en el hombre, o la uretritis, en general cursan con buena evolución, son tratados con antibiótico-terapia. Pero es muy importante que inmediatamente consulten para poder hacer una buena toma de urocultivo, ¿no es cierto? Exacto, digamos, esa base diagnóstica de la infección urinaria, que es el estudio del sedimento urinario, el urocultivo y la sintomatología clínica, es fundamental para el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano. Porque a veces con el uso inapropiado de antibióticos prolongamos esa infección y no, digamos, podemos producir alteración renal cuando es tomado a tiempo y con un antibiótico adecuado esto se evitaría. Exacto. El tratamiento antibiótico debe ser adecuado a cada persona, a su situación clínica, y digamos la elección del antibiótico adecuado y su dosis, y cuando uno puede tener sin mucha demora un urocultivo con antibiograma, está con certeza de la eficiencia de ese antibiótico en relación al germen que produce la infección. En general, igual, cuando hay sintomatología y un sedimento urinario que se hace en forma muy rápida, muestra piocitos en la orina, es decir, pus en la orina, aumento de los glóbulos blancos, de los leucocitos en la orina,
se toma la muestra para bucoactivo, pero no se demora el comienzo de un tratamiento, eligiendo el antibiótico acorde al cuadro clínico, a la habitualidad de ese tipo de infecciones. Claro, y a la sensibilidad que uno conoce. A la sensibilidad conocida, y dependiendo del cuadro clínico, a lo mejor no es lo mismo un hombre de mayor edad, con posible enfermedad prostática, que un muchacho, o que en general una chica joven, que puede ser otra, la razón del germen de la infección, pero en general, mayormente hay antibióticos de amplio espectro, de uso habitual en la infección urinaria, que no se demora su indicación. Más allá de que después uno tiene el control del urocultivo, si desarrolla el germen, cuál es el germen y la sensibilidad de ese germen a los antibióticos, es decir, el antibiograma. ¿Y vos le haces después cultivos de control, o si evoluciona clínicamente ya lo dejás? Depende eso digamos, de la situación general de cada paciente, pero en general se aconseja, una vez pasado el episodio, una vez obtenida la mejoría clínica, terminado el tratamiento antibiótico y con la espera de algunos días, repetir un nuevo cultivo para la constatación de la negativización de ese cultivo. Eso es, digamos, de buena práctica. Ricardo, tenemos que ir a un cortecito, ya volvemos. Perfecto. Bueno, ustedes no nos abandonen, hemos terminado este primer bloque de Ciencia Cierta y enseguida continuamos. Muchas gracias por acompañarnos, no nos dejen. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. En el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor.
ingresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Y seguimos con el doctor Ricardo Martínez y todo lo que usted debe saber acerca de su riñón. Ricardo, muy interesante el primer bloque con vos. Ahora podríamos hacer un breve comentario de, viste, en la Argentina es tristemente conocido como ser uno de los países que más síndrome urémico hemolítico tiene. De hecho, investigadores argentinos fueron los que dieron el alerta de este síndrome urémico hemolítico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que es un síndrome que tiene mucha importancia, tiene que ver con la evolución futura de la función renal en los chicos, que es relativamente frecuente en la infancia y que requiere de muchos cuidados en el aspecto de la alimentación, los cuidados de evitar la contaminación de los alimentos y los controles y las indicaciones de los pediatras en respecto a la prevención. Claro, se llama síndrome urémico hemolítico porque aumenta la urea, es decir, algo que tiene que depurar el riñón, y hemolítico porque como que se rompen los glóbulos rojos y esto daña a los pacientes. Y como vos decís, creo que hay que remarcar que sobre todo ahora que viene el verano, de comer todo bien cocido, en lugares que sean seguros, con cadena de frío, porque realmente cuando uno ve un niñito con síndrome urémico hemolítico, realmente puede ser una enfermedad muy grave y, como bien vos dijiste, llevarlo a la insuficiencia renal. Exacto. Dentro de los tratamientos para la insuficiencia renal, estamos acostumbrados a hablar de diálisis, hemodiálisis, trasplante renal. ¿Puedes hacer un breve comentario de qué es, por ejemplo, diálisis? ¿Qué significa dializar? Sí. Primero, me gustaría centrar un poquito el tema en el contexto, digamos, de lo que es la enfermedad renal. La insuficiencia renal puede ser aguda o puede ser crónica. En el caso de la enfermedad renal crónica, que es la que lleva a tratamientos sustitutivos posteriores y permanentes, cuando evoluciona hacia un estadio avanzado, la enfermedad renal se divide en 5 estadios. El estadio número 5, digamos, que es el estadio de mayor deficiencia de la función renal, llega un momento en donde requiere tratamiento sustitutivo. Los tratamientos de sustitución de la función renal son 3: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. La hemodiálisis consiste en la depuración de los metabolitos de la sangre a través del filtrado de la sangre mediante un proceso de circulación extracorpórea. Es decir, que ese filtrado que no puede hacer el riñón, lo tienes que hacer a través de la hemodiálisis. Exactamente, hace el filtrado y corrigiendo la acumulación de toxinas, que llamamos toxinas urémicas, que se producen cuando los riñones no tienen la eficiencia depurativa para sostener eso. Y también la regulación del agua, es decir, cuando los propios riñones, por su enfermedad renal crónica avanzada, no regulan el manejo de los líquidos y la cantidad de orina, que a veces es una cantidad fija, a veces es lo que llamamos oligoanuria, es decir, una cantidad muy baja de orina, es necesario a través de la hemodiálisis hacer la remoción, es decir, sacar el agua de más que produce el organismo y que uno toma y que los riñones no están en condiciones de eliminar. ¿Y eso qué consecuencia puede tener, que no elimines la cantidad de agua necesaria? La sobrehidratación, digamos, en lo que serían los casos más leves sería la presencia de edemas, pero puede traer también la acumulación de agua en los pulmones y lo que llamamos edema agudo de pulmón, que es decir, una insuficiencia respiratoria provocada por el exceso de agua, por lo cual el manejo del agua es fundamental. Y en el tratamiento de hemodiálisis, parte de lo que llamamos adecuación, es decir, de la indicación propia del tratamiento, tiene que ver con esto también, con la remoción de agua y también con las indicaciones dietéticas de la cantidad de consumo de agua, que en esos casos sí tiene que ser limitada porque los riñones no están en condiciones de eliminarla y tenemos que eliminarla a través del proceso de diálisis, que no es una situación de depuración permanente, sino que es periódica, en general 3 veces por semana.
Bien. Luego, la diálisis peritoneal es una forma de diálisis de autocuidado, en donde se coloca un catéter que es como un tubito que va al fondo del saco de Douglas, que es decir, una parte de la Ese que se pone en la zona de... en la zona abdominal, y a través de ese catéter se infunde líquido que se deja en una permanencia en la cavidad peritoneal, y el peritoneo tiene la capacidad, a través de su gran vascularización, de intercambio de solutos y de agua. Y al drenar, al sacar ese líquido, es en donde se produce la depuración de toxinas urémicas y de agua. Y ese procedimiento de diálisis peritoneal tiene distintas variantes, lo que llamamos diálisis peritoneal continua ambulatoria, que son cambios durante el día que se hacen de infusión del líquido y luego de drenado del líquido. ¿Eso lo puede hacer el paciente? Es un tratamiento de autocuidado y que se hace en el domicilio, que lo puede hacer el paciente si está en condiciones de autovalerse para hacerlo, sino también lo puede hacer con la ayuda de un familiar. Hay casos en donde un familiar es el encargado de los cambios de infusión y de drenaje del líquido. Claro, como lo vemos en los chicos. Por ejemplo. Claro, como se hace en los chicos. También hay otra forma que es diálisis peritoneal automatizada, que se hace a través de aparatología, que hacen durante el sueño, durante la noche, la infusión y drenado del líquido en forma automatizada con una programación establecida. La diálisis peritoneal es otra forma que es mucho menos usada que la hemodiálisis en la Argentina. Hay países donde no es así, pero que se está incrementando también el uso dentro de las posibilidades del país, porque es una muy buena metodología que para algunos pacientes le da una mayor la calidad de vida, la calidad de vida. Esa sería la... Y una vez que el trasplante renal, ¿no? Claro, ahora vamos a pasar al trasplante renal, pero te quería hacer una consulta. Sí. Aquellos que están en hemodiálisis o diálisis, ¿es toda la vida? ¿Puede ser que no necesiten trasplante y puedan seguir todo el tiempo con eso, o pueda suspenderse la diálisis, o una vez que entraste en estos procedimientos no hay retorno? En lo que llamamos enfermedad renal crónica, estadio 5, 5D, que es 5 de tratamiento sustitutivo, es para toda la vida, mediante cualquiera de las formas de sustitución. La de mejor calidad de vida, cuando se puede realizar, es el trasplante renal, y las formas de métodos dialíticos, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, pero sí es permanente. Hay casos donde algún paciente tiene lo que llamamos enfermedad renal crónica reagudizada, es decir, un estadio sin tratamiento sustitutivo, que ante una circunstancia requiere tratamiento dialítico y eso pueda mejorar y salir de diálisis, pero eso no es lo común. No es lo común, no es lo habitual en el paciente que evoluciona con su enfermedad renal a lo largo del tiempo y llega al estadio de necesidad de tratamiento sustitutivo. Bien. Y vamos entonces a lo del trasplante de riñón, que decís que bueno, sería la última tentativa y que tal vez le da mejor calidad de vida al paciente. ¿Todo paciente puede acceder a un trasplante de riñón? Prácticamente todos los pacientes. La contraindicación que pueda tener un paciente es una contraindicación médica en algún caso, por alguna razón, como por ejemplo determinadas comorbilidades y demás. Por eso los equipos de trasplante de los distintos institutos y hospitales evalúan a los pacientes previo a la inscripción en una lista de espera y determinan qué situación general tiene el paciente. Tiene enfermedad cardíaca, si tiene alguna alteración de la vía urinaria, todo eso en general es factible de corregir y se trata de que el paciente llegue al trasplante en la mejor condición posible. ¿Los trasplantes pueden ser de donante vivo y cadavérico? ¿Cómo sería eso? Sí. El trasplante de donante vivo es con un donante relacionado, puede ser un familiar, puede ser el cónyuge, puede ser un hermano, también puede ser un amigo,
En el caso de los trasplantes no relacionados familiares requiere de una autorización judicial. En el caso de los familiares de sangre, digamos así, hermanos, padre, hijo, no requiere ninguna autorización judicial, es una donación, lo que llamamos donación solidaria, claro. Y pueden ser donantes, ¿sí? El probable donante, el familiar que tiene la voluntad de donar riñón, también es estudiado para determinar si está en condiciones de donar ese riñón. Y en el caso del riñón cadavérico, los pacientes cuando tienen la enfermedad renal crónica en estadio avanzado comienzan a registrarse en el sistema Sintra, que es un sistema nacional, en donde los pacientes, una vez estudiados por el equipo de trasplante, entran en lista de espera para la obtención de un riñón de donante cadavérico, que de acuerdo a su histocompatibilidad y de acuerdo a los criterios que toma el INCUCAI para determinar el orden de adjudicación de esos órganos cuando la donación cadavérica surge en el día a día, ¿no? ¿Y se puede vivir con un riñón? Por ejemplo, si te lo donó un familiar, ¿tienen una vida normal aquellas personas? Sí, digamos, lo que es el riñón propio, el riñón, digamos, no trasplantado, el riñón propio, personas monorrenas, hay muchas personas monorrenas, pueden vivir perfectamente con un riñón. En el caso del trasplante, lo que se trasplanta es un riñón, no los dos riñones. No, por supuesto. Y sí, se puede vivir perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, ya te vamos a volver a invitar, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muy gracias. claro todo lo que nos transmitiste. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Y qué nos enseñó el invitado? Que es muy importante cuidar nuestro riñón. Controles de presión arterial, controles de glucemia para evitar la diabetes, todos enemigos de nuestro riñón. Tenemos alternativas si nuestro riñón falla, pero no lleguemos a ello. Consultemos precozmente. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta un nuevo capítulo de A Ciencia Cierta.